Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, aquí les traigo un nuevo tutorial para explicarles el tema pasado simple. El pasado simple se utiliza para acciones que sucedieron en tiempo pasado, como en cualquier tiempo verbal en pasado en español. En la oración que tenga una frase verbal en pasado simple, puede haber adverbios relativos al pasado. Por ejemplo, last week, que quiere decir la semana pasada, yesterday, ayer. Cuando nosotros vemos en una oración que hay una frase adverbial o un adverbio en pasado o que significa un tiempo pasado, sabemos que la frase verbal va a estar en pasado. Bueno, así como estudiaron el presente simple con sus auxiliares, do y das, el auxiliar para el pasado simple es did, ¿sí? Es tanto el verbo auxiliar y el verbo principal es igual para todas las personas. O sea, did lo voy a usar para I, para she, para they o para cualquier otra frase nominal que esté reemplazando a alguna de estas personas. Bueno, lo más significativo de este tema es que a partir de ahora ustedes van a trabajar o van a aprender a identificar los verbos irregulares, ¿sí? Mediante la tabla de verbos irregulares que tienen en el libro de curso de lectura comprensiva en inglés o el otro manual opcional que les compartimos. ¿Cuál es la diferencia entre los verbos regulares y los verbos irregulares? Los verbos regulares terminan en ed, que ustedes han estado trabajando con palabras que terminan con ed, pero con función de modificador. Ahora van a conocer la función verbal de estas palabras, ¿sí? Y los verbos irregulares tienen una forma propia. Es distinta, no terminan con ed, sino que tienen su forma propia. Y ahí es donde van a necesitar recurrir a la tabla de verbos irregulares. Por ejemplo, acá hay dos ejemplos de un verbo regular, insist, insistir, insisted es el pasado, ¿sí? Es regular porque se le agrega ed. En cambio, este verbo que quiere decir traer, bring, el pasado es brought, ¿sí? Esto lo pueden encontrar en el diccionario, o sea, la forma pasada del verbo bring o de cualquier verbo irregular, la pueden encontrar en el diccionario, pero es más fácil identificarlos en la tabla y mucho más rápido. Por eso la compartimos y es una herramienta que la pueden tener o la deben tener de ahora en más como material de consulta y en cualquier evaluación que tomemos en el futuro también pueden consultarla. Bueno, veamos la conjugación de las frases verbales en pasado. Como en las demás que han estudiado, tiene su forma afirmativa, negativa e interrogativa. En el afirmativo, acá voy a dar el ejemplo de una frase verbal con un verbo regular, ¿sí? Bueno, dice, the students used the dictionary, ¿sí? Bien, veamos cómo es la división. Acá tenemos una frase nominal, este es el núcleo, ¿sí? Después tenemos la frase verbal en pasado simple regular, ¿sí? Bien, used y después tenemos otra frase nominal cuyo núcleo es dictionary. ¿Cómo sería la traducción? Los estudiantes usaron el diccionario. Hay otra manera que creo que acá está.
Perdón, voy a borrar esto. Los estudiantes usaron o usaban. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas se acepta. Hay una diferencia, pero no viene al caso explicarla ahora. Tiene que ver con un pasado definido o indefinido, pero no es el momento de explicar esto en este curso. Bueno, la forma interrogativa. Como les dije antes, usamos el auxiliar did. Vean que en la forma afirmativa, vuelvo un poquito para atrás, no usamos ningún auxiliar, ¿sí? Únicamente usamos el verbo en pasado. En cambio, en el interrogativo se usa el auxiliar del pasado, que es did. Bien, a ver cómo sería una pregunta. Did the students use the dictionary? Fíjense que la estructura, que ya están algo familiarizados con la estructura de la pregunta, cuando hay un auxiliar, cuando estudiaron el presente simple, el auxiliar va adelante, ¿sí? Y se divide de esta manera. Did, tenemos el auxiliar, y después tenemos use, que es el verbo principal, ¿sí? En este caso, la frase verbal está dividida por una frase nominal que está funcionando de sujeto, ¿sí? Haciendo referencia al tipo de gramática o de análisis sintáctico que hacían o que han hecho alguna vez en la escuela, ¿sí? Sería el sujeto. En este caso nosotros lo denominamos frase nominal. Did the students use the dictionary? Y acá tenemos otra frase nominal. Entonces, la frase verbal es tanto did, ¿sí?, como use. Ambas palabras conforman el núcleo de la frase nominal, porque did me está diciendo que está en pasado y use es el verbo principal, ¿sí? La traducción, los estudiantes usaron el diccionario. Fíjense que en español usamos los dos signos de pregunta, el de comienzo y el de final, no así en inglés, que se usa el último nada más, el del final. Bueno, en el caso del negativo, también usamos el auxiliar did y le agregamos al auxiliar la partícula not, de negación, que también la podemos contraer de esta manera, didn't use. Entonces, cuando ustedes vean esta estructura, ya saben que es la contracción del auxiliar más not. Y dice la oración, the students did not use the dictionary. ¿Sí? Tenemos acá la frase nominal, es la misma oración que la anterior, pero en forma negativa. Aquí está la división, ¿sí? Este es el núcleo, este es el otro núcleo de la otra frase nominal. Los estudiantes no usaron el diccionario. O también podemos aceptar la traducción como no usaban el diccionario. ¿Sí? Bien, cualquiera de esas dos maneras de traducir el pasado es aceptada. Sucede que a veces el contexto de la oración o del texto que estamos interpretando o traduciendo nos indica, digamos, como naturalmente cuál de las dos tenemos que usar. Mientras estemos trabajando con oraciones sueltas, digamos, para esta práctica, cualquiera de las dos es correcta, ¿sí? Cualquiera de las dos formas. Bueno, ¿cómo procedo con los verbos regulares y con los verbos irregulares para interpretar las frases verbales? Si es regular, va a terminar en ed. Entonces, hacemos como el mismo mecanismo que hacíamos cuando identificábamos los predeterminadores
los premodificadores o postmodificadores, sacábamos ed, solo que para cuando tenían función de pre o postmodificador, estos se traducían con la terminación ado, ido. No sé si se acuerdan, espero que sí. Bueno, en cambio acá, o sea, vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a retirar la partícula ed, que es un sufijo, ¿sí? Que se le agrega a un verbo para que éste quede en un tiempo pasado. Entonces, retiramos ed, nos va a quedar insist, ¿sí? Bien, vamos al diccionario y nos va a decir insistir. Encontramos el significado en el diccionario con la función verbal y traduzco la frase verbal de acuerdo a la persona que esté actuando como sujeto. Los científicos insistieron en un nuevo proyecto, en este caso, ¿sí? Insistieron o pueden ser insistían también. Si es irregular, recuerden que les dije, tiene una forma propia y la van a encontrar en la tabla de verbos irregulares. Por ejemplo, acá dice, some people broke the rules. Yo identifico el verbo, ¿sí? Aquí está el verbo. ¿Por qué me doy cuenta que es el verbo? Porque acá tengo una frase nominal, acá tengo otra frase nominal y al estar ya trabajando con oraciones, siempre tengo que recordar que dentro de una oración sí o sí va a haber un verbo. Si no, no es una oración, es simplemente una frase. Y no tendría un punto final y no comenzaría quizá con mayúscula. Si yo tengo un grupo de palabras que la primera comienza con mayúscula y termina en un punto, es una oración. Y ahí tengo que buscar el verbo. Bien, entonces, no sé qué quiere decir broke. Antes de ir al diccionario, que es más difícil, más complicado, voy directamente a la tabla de verbos irregulares. En la tabla de verbos irregulares ubico, ¿sí? En la columna de pasado o pretérito, porque en español le decimos pretérito al pasado también, y encontramos la palabra broke, ¿sí? Acá, en la primera columna, vamos a tener cómo es la forma infinitiva del verbo. Bien, broke, ¿qué quiere decir? Romper. Bien, ahí ya sé qué quiere decir, pero el infinitivo. ¿Y cómo hago luego? Traduzco la frase verbal de acuerdo a la persona que está actuando como sujeto o la frase nominal, ¿sí? Algunas personas rompieron las reglas. Bueno, algo muy importante que tienen que aprender, porque recuerden que el aprendizaje es gradual. Como les dije antes, hasta ahora ustedes conocían las palabras con ed, con la función de modificador, ¿sí? Hasta ahora las conocían con esa función. Bueno, ahora las van a tener que identificar cuando tengan la función verbal, a través de, hacer una traducción, intentar una interpretación, una traducción, si no me queda bien, y si no hay otro verbo, ¿sí? Podemos pensar que es un modificador. Pero si la única palabra con ed, si no tenemos ningún verbo fuera de la palabra con ed, bueno, lo más probable es que va a ser un verbo en pasado simple. Por ejemplo, the specialists reported the results. Los especialistas reportaron o informaron los resultados. Pero vean acá que la misma palabra reported acá está con la función verbal. Los especialistas reportaron los resultados. En cambio, acá tenemos el reported adelante de un sustantivo. Y aparte, después tenemos un verbo. Entonces, por la misma estructura de una oración, es raro que haya un verbo
y entre medio de dos verbos, digamos, una frase nominal. Eso es una estructura muy rara. Entonces, lo más sospechoso es que este reported, en este caso, sea un premodificador, the results. Los resultados reportados son sorprendentes. El verbo es el verbo to be, son. Bueno, otra consideración que tienen que tener con respecto a la función de las palabras en relacionado con este tema, es que la palabra did, ¿sí? Puede ser auxiliar, ¿sí? Pero también puede tener, el significado de hacer. En este caso, en pasado, ¿sí? Si fuera presente sería do. También se confundiría con el auxiliar de presente simple do. The specialists did not report the results. Los especialistas no reportaron. Acá está trabajando como auxiliar, en una estructura negativa de la frase verbal, ¿sí? Pero en cambio, en este ejemplo, vean, dice, they did an interesting analysis. La única posibilidad de frase verbal en esta oración es did, ¿sí? Pero aquí está funcionando como verbo principal con su propio significado, que es hacer. Entonces, la traducción sería, hicieron un análisis interesante. Bueno, chicos, espero que les sirva esta explicación y ya saben que cualquier duda que ustedes tengan, nos consultan en el foro para consultas en la plataforma. Les mando un saludo.